Dios lo bendiga, que la paz de Cristo esté en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Mi nombre es Lucas y pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera. Contento y agradecido con Dios en este día que nos ha regalado, nos ha prestado por su inmensa misericordia. Y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Más de una vez seguramente que he hablado, pero bueno, su palabra se renueva diariamente. Y quiero hablar sobre amar a Dios sobre todas las cosas. En el capítulo 22 de Mateo y el verso 37, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Entendemos y entendemos y conocemos hasta el que no congrega, al que no es cristiano, conoce y entiende y sabe y ha escuchado que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que es semejante: amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero sabemos que es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso. Desde el principio que Adán y Eva desobedecieron a Dios, constantemente el hombre va siempre designio al mal, de hacer lo malo. Por eso la Biblia, Jesucristo mismo dijo: orad y velad, para que no entréis en tentación. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo contrarrestamos la carne? Que todos los días tú te levantas y está tu carne esperándote. Esperándote ahí, te levantas tú a la mañana o al mediodía, porque hay muchos que no tienen horario, no tienen responsabilidad y cuando se levantan, pueden ser las 9, las 10, las 11, las 12, las 1. Algunos no tienen responsabilidad y se levantan a las horas que quieren. Y cuando uno se levanta, me imagino, lo primero, cualquier cosa, tal vez si quiere hacer menos, comer de su palabra. No digo todos. Tal vez todos se levantan y hacen quehaceres. Y el día pasa y nos olvidamos de comer de su palabra. Jesucristo dijo, una vez cuando fue tentado, le dijo al mismo Satanás. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan nuestro de cada día es su palabra. Y muchas veces, cuando la carne y el espíritu hay un combate constantemente, día a día, la carne nunca va a querer. Nunca tú te vas a levantar: uy, qué lindo, qué ansiedad que tengo, las ganas que tengo de escudriñar la palabra. ¿Acaso tú te levantas todos los días desesperadamente por querer escudriñar la palabra? Dios no puede ser burlado, dice su palabra. ¿Acaso nos levantamos y lo primero que queremos hacer es estar en comunión con Dios, escuchar alabanza, meditar en un versículo? Hay una lucha constante, hay una lucha diaria, donde la carne y el espíritu combaten entre sí para ver quién predomina. Y el Señor en este día nos hace recordar. ¿Por qué no hace recordar? Porque sabemos que Dios tiene que estar en el primer lugar. Sabemos que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. ¿Y por qué Dios en este día nos está haciendo recordar? ¿Por qué? Porque sabemos que es difícil en un tiempo de pandemia. Muchas veces se complica o se hace difícil tener a Dios en el primer lugar.
Pero Dios en este día me entrega esta palabra para que no descuide el primer lugar que Dios se merece. ¿Por qué dice amáralo con todo tu corazón, con toda tu mente? Porque cuando nosotros lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, con toda nuestra fuerza, es inevitable que nosotros no escudriñemos, no escuchemos alabanza. Es inevitable, porque tu prioridad estará ahí. Recuerdo una historia de un matrimonio recién casado. A este matrimonio recién casado, el primer día de casado, se levanta a la mañana la esposa y le prepara un desayuno al esposo. Y cuando ve el desayuno, había en el desayuno algo que a él no le gustaba, que desde su juventud, desde chico, nunca le había gustado, lo había probado. Vamos a suponer que sea en un desayuno, no sé, una manzana. Supongamos que sea una manzana y este varón nunca le gustó la manzana. Desde chico nunca le había gustado. Y cuando el primer día de casado se levanta su esposa y le prepara el desayuno, ella contenta. Imagínense el primer desayuno para el esposo y cuando se sientan ve la manzana. Una manzana para ella y una para él. Y de repente él dijo dentro de sí, no, le voy a decir que no me gusta. Pero después la mira y veía los ojos brillantes, los ojos de alegría de su esposa, con cuánto amor preparó el desayuno. Dijo, no, por amor a mi esposa voy a hacer lo que mi mamá en mi infancia me había dicho, que cuando algo no me guste, respire hondo y trague, muerda y trague, que no desprecie nada. Y llegó ese momento. Agarra el fruto, lo come y pudo comer esa fruta. Donde a él no le gustaba. Perfecto. Al otro día, otra vez lo mismo. Y dijo, no, ahora sí le voy a decir que no me gusta porque... Pero la miró nuevamente y dijo, no, por amor se cayó y comió. Y así pasaron los días. Pasaron los días y pasaron los años. Y le terminó gustando esa fruta que a él no le gustaba en el desayuno. Y así, mis hermanos, tú que me estás escuchando, es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, tal vez te levantas y quieres hacer cualquier cosa. Desayunar, mirarte una serie, mirarte en los noticieros, no sé. Y no escudriñar y no buscar de su presencia. Cuando nuestro Padre Celestial está esperando, hola, acá estoy esperando que estés conmigo, que escudriñe mi palabra. Ahora yo me imagínense cuando nosotros, si nos levantamos y escudriñamos su palabra. Por ejemplo, amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Imagínense que nosotros nos levantamos, abrimos nuestro ojo, le damos gracias a Dios por un día más y escudriñamos la palabra. ¿Cómo estará el corazón de Dios cuando nos levantamos y escudriñamos su palabra? Yo me imagino que Dios se pone contento. Yo me imagino que cuando nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es estar con Dios, me imagino el corazón de Dios, la alegría que hay. Dice que cuando los cielos se abrieron y Jesús fue bautizado, dijo, en Él tengo complacencia, Él es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él oír. Y saben que me imagino que cuando nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es estar en su presencia, escudriñar su palabra, escuchar alabanza, el corazón de Dios se pone alegre. ¿Por qué te di el ejemplo del marido recién casado y su esposa? Porque a él no le gustaba, pero lo empezó a hacer todos los días, que le terminó gustando lo que no le gustaba. Y tal vez a la mañana tú te levantas y te cuesta y no le encuentras sentido, no entiendo la palabra. Cuando lo empiezas a hacer todos los días y tú dices, Dios tiene que estar en el primer lugar en mi corazón.
Dios tiene que estar en el primer lugar en mi vida. Llegará un momento que amarás, aleluya, hacer la voluntad de Dios, escudriñar su palabra. Y cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a entender muchas cosas que tal vez no entendemos ahora. Cuando amamos a Dios, entenderemos que cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, dificultades, tendremos paz en nuestro corazón y dejaremos todas nuestras cargas a los pies de Cristo. Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, que es liviana y ligera mi carga. ¿Y qué es llevar el yugo de Jesús? Subirnos sobre la roca. ¿Y qué es subirnos sobre la roca? Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como hijos de Dios tenemos mandamientos, y el mandamiento principal es ponerlo a Dios en el primer lugar. Cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que hacer es tener un tiempo con Él. Anhelar estar con Él. Por eso yo te decía que muchas veces se complica, se hace difícil porque la carne no quiere. Y más cuando tenemos lucha y prueba. Cuando tenemos lucha y prueba hay muchos que están más pendientes de lo que está viviendo que lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchos están pendientes de la situación, en las circunstancias y lo que Dios quiere de ti. Jesús te dice: acá estoy, búscame a mí primero y verás la gloria. La Biblia enseña que Jesús fue a la casa de Marta y Marta estaba afanada y turbada con tantos quehaceres. Pero su hermana María decidió la buena parte, escuchar a Jesús. Y muchas veces nos sentimos de esa forma, de la forma de María, preocupados, turbados por la situación, por lo que se está viviendo, y no ponemos a Jesús en el primer lugar. Está la preocupación en el primer lugar o cualquier circunstancia y no ponemos a Jesús. Pero si Jesús está en el primer lugar, todo saldrá bien. Porque Él no es mentiroso. Él tiene que estar siempre en el primer lugar. Qué fácil es decirlo, ¿no? Sí, pareciera fácil que lo estoy diciendo. Pero he entendido, he comprendido que es Él. No hay otra cosa que ser en el primer lugar. Pasamos por una tormenta hace unas 2 semanas atrás, donde estábamos en mi hogar todos con síntomas, con dolor de cabeza, falta de gusto, que mi esposa le costaba tragar, pero en el medio de una tormenta yo sabía en quién había confiado. Y yo sabía que todo nos acontece para bien. Tenemos que entender que Dios tiene que estar siempre en el centro de nuestras vidas, en todo momento, en todo lugar. ¿Pero por qué? Porque cuando vengan los problemas, tú sentirás paz, sentirás tranquilidad. Me impacta en el libro de los Hechos la vida de Esteban. Esteban era uno de los discípulos llenos del Espíritu Santo, donde él se tuvo que enfrentar al concilio, a los fariseos, lo habían capturado, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo que estar ahí y decirle la verdad, que ellos eran los culpables de que Jesús había sido crucificado, y lo terminaron apedreando a Esteban. Lo terminaron apedreando. ¿Y cuántas veces nos sentimos nosotros en esa postura de sentirnos apedreados o de que siempre quieran hablar en nuestra contra? Pero Esteban hizo algo que me impactó. Esteban, puesto de rodilla, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, cambia nuestra mentalidad. Cuando a Dios ponemos en el primer lugar, cambiamos de pensamiento. El Señor nos cambia de pensamiento. Cuando Dios está en el primer lugar. Cuando está Dios en el primer lugar, tú vas a orar por aquel que
humanamente no se lo merece. Cuando Dios está en el primer lugar, tú vas a orar por los que ultrajan y o persiguen. Cuando Dios está en el primer lugar, te conmoverá tu corazón por tu prójimo. Cuando Dios está en el primer lugar. Cuando Dios está en el primer lugar, verás las cosas diferentes. Jesucristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo es ser perfecto? Porque dice la palabra de Dios que los inconversos, los que no conocen a Dios, ellos hacen bien a sus seres queridos, a los que ellos quieren. Y si nosotros hacemos lo mismo, ¿qué diferencia hay? Porque nosotros también amamos a los que no aman. Pero ¿cuál es la diferencia entre un inconverso y uno que no conoce a Dios a nosotros? La diferencia que nosotros marcamos es que a ellos, que los que no conocemos, los que no hacen algo en contra de nuestras vidas, nosotros orar por ellos. Mostrar que no guardamos rencor, que nosotros marcamos la diferencia como hijo de Dios. Porque dice que los gentiles también ellos aman a los que le aman. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y eso se hace cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Porque si no ponemos a Dios en el primer lugar, podemos hacerlo hipócritamente, puedo decirlo así. Fingir algo que no es. Pero Dios no puede ser burlado. Yo no puedo hacer algo, pero no hacerlo de corazón. Necesitamos que Dios esté en el primer lugar en nuestras vidas, para que todas las cosas nos ayuden para bien. Poner a Dios en el primer lugar, para que nosotros podamos entender el amor que Dios tiene para nuestras vidas. Que cuando muchas veces pareciera que las cosas nos salen mal, es porque Dios tiene algo poderoso, algo maravilloso. Cuando pareciera que una puerta se te cierra, no decir, no, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están pasando esto? Porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Tal vez no lo puedas ver ahora, pero cuando llegue dirás, wow, ahora me doy cuenta porque hiciste esto, porque tenía esto para mí. Pero nadie quiere pasar por el proceso, nadie quiere pasar por ese momento de zarandeo, de desierto. Pero cuando amas a Dios, tú dirás, sí, Señor, si estoy pasando por esto porque sé que algo poderoso y grande tienes para mi vida. ¿Es feo? Claro que a nadie le gusta pasar por desierto, por el momento de zaranda. Pero cuando amas a Dios sobre todas las cosas, vas a entender y comprender que es propósito de Dios. Por eso te dije en el principio que la carne y el espíritu pelean entre sí. Por eso el Señor decía, orad y velar para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre va a haber problemas, dificultades, tentaciones, todos los días de nuestras vidas. Pero el Señor quiere que tú lo ames y lo tengas en el primer lugar. Siempre he hablado de José, que José fue tentado por una mujer. Y José salió huyendo, porque amaba a Dios. ¿Cómo puedo pecar contra Dios?, decía José. ¿Y cómo puedo hacer este gran mal a Dios? Y dejó a la mujer, cuando la mujer lo provocaba todos los días. Y mojó esta mujer y se fue. Por eso su palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 17, si mal no me equivoco. Así con la tentación Dios también te dará la salida. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación Dios te dará la salida. Pero si no ponemos a Dios en el primer lugar, caeremos en las garras. ¿Por qué? Porque dice que Él está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y devora a quién? Aquellos que no ponen a Dios en el primer lugar. Aquellos que, no, hoy no tengo tiempo, no. Siempre hay tiempo para todo. Si tú tienes tiempo para todas las otras cosas, también tienes que tener tiempo para Dios. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios sobre todas las cosas, entenderás y verás las cosas diferentes. Y te quiero dejar este versículo. Ama al Señor con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. No te olvides y refresca todos los días, de escudriñar aunque sea un versículo. Y verás con el tiempo cómo amarás escudriñar su palabra. Como te conté esa historia, a este matrimonio al varón no le gustaba ese desayuno, no le gustaba ese fruto, pero con el tiempo le empezó a gustar, porque decía, ¿cómo le voy a decir a mi esposa que no me gusta? Con tanto amor lo preparó. Y así es Dios. ¿Cómo le vamos a decir que no tengo tiempo para escudriñar su palabra? ¿Cómo le vamos a decir que no tengo ganas? En el nombre de Jesús tienes que decirle, alma mía, aquí estoy en tu presencia. Llevar a la carne, doblegar a los mandamientos de Dios. Porque siempre la carne no va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero tú en el nombre de Jesús vas a vencer. Que el Señor en este día te bendiga y vamos por más. No te olvides el monte de oración. Dios te bendiga.